una vez más, no es la primera vez que sucede, ya pasó con el aeropuerto, ya pasó con la planta cervecera, ya ha sucedido y una vez más, como si esta administración no aprendiera, justamente cuando el presidente pide inversión, patea la inversión y le pone un golpe de esta naturaleza. Pablo, una reflexión en lo jurídico y en lo político, porque la batalla aquí no es por energías limpias o hacer electricidad con carbón. Aquí hay un tema de violar la ley, ¿o me equivoco? Tienes toda la razón y el punto no es técnico, sino que es ideológico. Técnicamente no se sostiene la argumentación de que por tratarse de energías intermitentes, entonces las vamos a aplazar. Te entendería eso si hubiese un exceso de demanda de electricidad y vamos a desconfiar un poco de estas energías intermitentes y vamos a poner por delante las otras. No, la demanda ha caído y es cuando más posibilidades hay de almacenamiento y de dar energía. El tema es ideológico, y lo dijo el presidente en la mañana. Lo que pasa es que a veces no nos gusta oír o entender lo que se dice. Dice, estaban conspirando para destruir Pemex, Comisión Federal de Electricidad. Que ya no se siga consumando el saqueo de los neoliberales. Ese es el punto. Y además, tampoco nos debe llamar asombro. Durante su campaña presidencial y desde que se aprobó la reforma energética, el presidente dijo que le echaría abajo y no quedaría piedra sobre piedra de las reformas del sexenio anterior. Bueno, y eso están haciendo con las consecuencias que muy bien han descrito mis compañeros Enrique y Víctor. Son pues 19 países los que han protestado porque México les cambió las reglas del juego, cuando ya la inversión estaba hecha en 14 o 18 estados, ya habían parques de energías limpias listos para entrar a funcionar y se les dice, la Secretaría de Energía, no, ustedes no van a jugar. Es decir, se queda una inversión plantada. Con razón los países que tienen empresas afectadas, 19, dicen, ¿qué pasa con México? Nos vamos a ir a pleitos y a juicios. Y por supuesto que lo van a ganar, porque un acuerdo, ni siquiera fue un decreto, es un acuerdo, este acuerdo no puede estar por encima de las leyes, por encima de la Constitución, donde está aprobada la reforma energética, y por encima de los tratados internacionales a los que México forma parte. Es una acción de dar un manotazo que no va a prosperar, me imagino, en contra del Estado de Derecho, y en que el gobierno mexicano lo va a perder, si no en los tribunales nacionales, en los tribunales internacionales. Como decía Víctor, en el momento que más se necesita inversión, aquí se le da una patada, por supuesto, porque tienen otra ideología. Es una forma de decirle a todos los que quieren invertir en el sector energético, como ya lo había dicho el candidato López Obrador, si entran aquí van a incursionar en un acto de piratería contra México. Está escrito, le mandó el candidato López Obrador a los CEOs de las principales compañías de energía diciéndoles eso, y ahora actúa en consecuencia porque según él los neoliberales ya no nos deben seguir saqueando con energías limpias y cambiamos lo mejor del sistema eléctrico, que es a través de estas energías renovables, viento, sol, que hay en abundancia y es de los más baratos del mundo esa generación, por lo peor de la generación de energía eléctrica, que son estos combustorios, que es el chapopote, el residuo que queda de la refinación y que ya no hay que hacer con ella porque está prohibida en todo el mundo. Hasta los barcos que la usaban, el 1 de enero hubo una normatividad internacional diciendo ya no más combustorio porque tiene demasiado azufre y estamos contaminando el aire y los mares. Bueno, esa es la apuesta, es ideológica. ¿Tú, Pablo, tienes confianza en la independencia de los tribunales, en fallar de acuerdo al marco jurídico y no presionados por el gobierno, por la Secretaría de Energía? Es muy difícil de saberlo, tenemos que confiar. Sin embargo, el mensaje que se manda tanto al interior como al exterior
es que en México no hay Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque con un acuerdo pasan por encima de la ley, pasan por encima de la Constitución y pasan por encima de acuerdos internacionales. México, me abriste el sector energético para producir energías limpias y me la vas a comprar, la energía que yo produzca. Y ahora por un acuerdo dicen, no, ya no te vamos a comprar. Y los miles de millones de dólares invertidos, los acuerdos firmados por el gobierno mexicano, no me importa si sean azules, verdes o rojos, ¿qué pasa con ellos? No, vamos a terminar con el saqueo del país de los neoliberales. Es decir, es un tema ideológico donde hay una obsesión en contra de la inversión privada. Es una manera de decirles, váyanse de aquí. El Estado de Derecho absolutamente vulnerado por el gobierno federal y además lo hacen con festejo y con saña. Decir eso que nos saquean los neoliberales porque producen energías limpias y vamos ahora a utilizar el combustóleo que es hipercontaminante por la cantidad de azufre y que solo porque nuestras refinerías son bastante malas o muy antiguas, lo dejan ahí, es el chapopote, es el residuo final. Y entonces, pues nos encontramos ante un dilema ideológico y político. En lugar de atraer inversión extranjera a México, la estamos invitando a salir, cambiando las reglas del juego. Una acción, un golpe al sector privado, a las inversiones, puede ser casualidad. 2, puede ser coincidencia. 3, es una confirmación. Es el aeropuerto de Texcoco. Fueron los gasoductos que venían de Estados Unidos. Fue la consulta popular para echar abajo una inversión de 750 u 800 millones de dólares ya hecha en Mexicali para una planta cervecera. Y ahora cambio de las reglas del juego para miles de millones de dólares invertidos en energía limpia. Porque no queremos usar la del Estado, que es contaminante y es chapopote. Es decir, creo que ante tanta confirmación uno no puede ya llamarse ni a sorpresa ni a engaño, Leo. Pues sí, tienes razón, son muchos hechos los que lo confirman, muchos proyectos de infraestructura con inversión extranjera que se cancelan, que se limitan, que se restringen, a los que se les cambian las reglas, por cierto, terrible. En Morena hoy pues lanzó esta iniciativa, esta propuesta en voz de su líder nacional, de su presidente nacional, Alfonso Ramírez Cuéllar, sugirió que sea el INEGI el que mida, escuche usted con atención, la riqueza de los mexicanos, que haga una medición acerca del patrimonio de los mexicanos. Hubo muchas reacciones a lo largo del día, por supuesto, la oposición, el PRI, el PAN y el PRD salieron a decir que de ninguna manera, que eso era inadmisible, y después el propio senador Monreal, que es el líder de Morena en la Cámara Alta, dijo que no existía iniciativa alguna en este sentido en el Senado. Pablo, ¿cómo lees esto y qué sentido tiene? Sí, yo veo esto es parte de un grupo gobernante en el que incluyo al presidente del partido y al presidente de la República. Creo que están muy ofuscados porque la cuarta transformación se derrumbó por completo a los 15 meses de iniciado el gobierno. Creo que no tienen posibilidad de construir nada positivo de ahora en adelante porque se viene una oleada de desempleo y de quiebras en lo económico, de estrecheces y de recortes presupuestales por falta de ingresos que harán inviable la creación de algo positivo si es que lo tenían en mente. En cambio, sí pueden destruir mucho. Veo esto en un esquema, en esta huida del gobierno, una huida hacia el socialismo. Son medidas socialistas envueltas como lo hace, y no me refiero a la socialdemocracia con la que muchos comulgamos, sino al socialismo marxista caduco que tiene a la lucha de clases como el motor de la historia. Vamos a fiscalizar a los ricos. Y no solo eso, vamos a darle atribuciones al INEGI para que no haya ningún impedimento legal, para que entre a revisar el patrimonio de los que tienen dinero. Es decir, hay un odio condensado
un odio de clases que se transmite hacia la población. Están polarizando de una manera fuerte y grave, porque vamos a acabar enfrentados entre nosotros. No es un asunto solamente del señor, del presidente de Morena, no, va muy en sintonía con lo que plantea el presidente de la República. En la mañana dijo, la pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer con los ricos? O sea, sí hay hay un ingrediente de revanchismo social y de transferirle la responsabilidad de lo que está ocurriendo, la pérdida de empleos y la debacle económica a los ricos, o lo que eso quiera decir en el lenguaje que utilizan. ¿Quiénes son los ricos? ¿Quién sabe? Los que tienen más de tanto, los que tienen más de cuánto. Entonces, este motor del gobierno, que es la lucha de clases, pues va a tener unos costos muy altos, porque es producto de un gobierno que fracasó por sus políticas erróneas, por el mal manejo de una crisis y porque sus atavismos ideológicos le han impedido amortiguar el golpe que se nos viene en muchas materias, en empleo, en ingresos, en delincuencia y también en lo que es la quiebra de empresas. La culpa de ellos lo tienen los neoliberales, es la crisis del modelo neoliberal y nosotros vamos a hacer otro. En síntesis, creo que ante esta ofuscación y ante la derrota de un gobierno hecha por la realidad, que le ha dicho estás equivocado y te vas a ir en el segundo trimestre a 15, 18% bajo cero en el crecimiento de tu economía, están teniendo un escape falso hacia un socialismo que ya no existe más que en Venezuela, porque hasta los chinos y los vietnamitas han tomado las reglas del mercado. Pablo, hoy varios estados de la República y varios gobernadores anunciaron planes alternativos. Lo que anunció el gobierno de la República la semana pasada no satisfizo en muchas entidades del país y están diseñando su propia ruta y su propia estrategia, Pablo. Sí, es evidente que no hay una coordinación gobierno federal y entidades federativas, ni en las estrategias, ni en los tiempos, ni en las mediciones. Un estado te puede reportar tantos muertos en un día y el subsecretario de Salud dice que ese estado tiene mucho menos fallecimiento. Es decir, hay una descoordinación que se hace muy evidente a la hora de las cifras y también a la hora de las decisiones. Hay estados que dicen, no, yo no voy a abrir, yo no voy a arriesgar a mi población. El gobernador de Chihuahua dice, sí, tengo municipios que están libres de COVID, pero tenemos ahí muy cerca Ciudad Juárez, donde hay un foco grande de posibilidades de infección. Es decir, se ha politizado tanto de parte del gobierno federal el tema del combate al COVID, que ya lo han domado como 10 veces y han aplanado esa curva que todos vemos que es una recta, que los gobiernos estatales, algunos, de manera muy responsable, han dicho, voy a marcar mis propios tiempos porque mi obligación es con los gobernados y no con la popularidad. En fin, gobernadores que no salen en las revistas, las portadas de las revistas de sociales, han tomado muy en serio el cuidado de su gente. Hemos visto entidades, decía Chihuahua, pero también hay otros, son varios, son más de una docena, que han dicho, marcaremos nuestros propios tiempos. ¿Por qué? Hasta la gobernadora o jefa de gobierno de la Ciudad de México dice, el pico va a ser en junio, y después hay otros, el pico va a ser en tal fecha. El único que siempre dice que el pico será la próxima semana es el doctor Gatell, que me parece que ha sufrido un desgaste muy grande, lo vemos hasta en su expresión, y ha perdido mucha credibilidad y ascendencia sobre los sistemas de salud estatales.
Sí, nadie ya, en fin, lo toma en serio, le presta atención. Los gobernadores prefieren tomar sus propias decisiones. Enrique, Pablo, el CONACYT, un organismo que pues era promotor de la ciencia y la tecnología en el pasado, desde hace más de 20 años, y que se ha convertido pues en otra cosa, pasó charola y le pidió a los investigadores y a los becarios que colaboraran. Ya no les da dinero, ya no les da vaques, pero que entonces ellos colaboraran para el gobierno, y esto pues provocó todo un debate y una crítica penosa, vergonzosa. El presidente lo retiró finalmente y dijo que no. Pero ¿qué opinión te merece esto? Bueno, se echaron para atrás, pero esa era la intención. La intención es lo importante, bueno, la concreción también. Vamos a pedirle dinero a los investigadores que donen del estímulo que reciben, mientras yo gasto miles de millones de pesos en una refinería financieramente inviable y hasta compro un estadio de béisbol en Hermosillo. Y no le meto un peso al sector privado, ahuyento a la inversión extranjera, y el presidente de mi partido propone una medida en que se pueda entrar a los hogares a ver si este Hernández es un Hernández o no, a ver cuánto tienen los ricos. Estamos ante un panorama complicado, muy difícil, que se llegan a hacer estas propuestas, pues, de pedirle dinero a los investigadores cuando se tira en estadios de béisbol y se tira en refinerías.